entrevista con Leonardo Loza, ha dicho claramente que el gobierno no está promulgando la ley de los bonos, o sea, que ha aprobado en la Asamblea los bonos para poder entregar eso de los 1.000 bolivianos, ¿ah? Y en realidad hoy el gobierno habla mucho, dijo Leonardo Loza, porque en realidad hoy no hay voluntad para poder aprobar este bono a favor del pueblo. También mencionó que hoy las empresas de los estados, todas las empresas del estado en realidad están pasando por malos momentos, ¿eh? Así como en el caso de BOA, YPFB y Entel. También ha dicho claramente que Bolivia está en realidad en malos momentos económicos, social y político. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto Leonardo Loza. Gracias, muy buenos días a toda Bolivia y a todos los que nos siguen en las redes sociales. Nos encontramos en estos momentos con Leonardo Loza, ejecutivo de la Federación Intercultural de Chimoray, para hablar sobre diferentes temas en el ámbito de lo que va pasando en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Uno es el bono contra el hambre, bono que ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa, después ha sido emitida a diputados y la Cámara de Diputados también lo ha aprobado, pero hasta ahora no ha sido promulgada cuando maneja un discurso de primero la vida, primero la salud, este gobierno transitorio. ¿Cómo califican, cómo ven desde las organizaciones sociales, puesto que el pueblo boliviano son las bases, son quienes necesitan realmente este bono? Muchas gracias, muy buenos días, saludar desde el trópico de Cochabamba al trópico y al país entero. En el tema de los bonos, primero quiero aplaudir, saludar a la Asamblea Nacional, tantos senadores y diputados que inmediatamente aprobaron esta especie de bonos para un poco coadyuvar a las familias, pero lamentablemente hasta ahora la dictadura, el prorroguismo no promulga, pero sí son capos para hablar, así como en el 6 de agosto, liberan la plata, liberan la plata. Toda la vida se trauman con liberan la plata, pero cuando ahora hay unas leyes que benefician económicamente a las familias bolivianas, hasta ahora no les da la gana de promulgar. Yo creo que el tema del discurso de liberen la plata, es pura política, es puro discurso, es puro show, es puro medios de comunicación. En el fondo no quieren que las familias bolivianas se beneficien con una especie de bonos económicos para subsistir y sobresalir de esta pandemia que Recalco está haciendo mucho daño, para robar, para delinquir, para hacer daño económico al país. Son expertos, para hablarnos de liberar la plata son expertos, pero cuando la Asamblea aprueba algunas políticas o decretos o leyes para beneficio con bonos hacia la población boliviana, hasta ahora lamentablemente no lo promulgan. Es muy lamentable y con esto cae ese discursito de que la Asamblea no libera la plata, que la Asamblea no hace esto, que la Asamblea del MAS es esta cosa, liberen la plata, y creo que acaba de caer ese show, ese discurso, esa política tan demagógica que tiene este gobierno. Pareciera que solo empresarios privados se benefician o gobiernan solo para ellos. Lamentablemente este prorroguismo está más preocupado en las transnacionales, en los grandes empresarios, y se ha olvidado del pueblo, se han olvidado de las familias, se han olvidado de los pequeños productores, emprendedores, pequeños microempresarios, medianos, y lamentablemente solo se fijan en otro lado. El verdadero pueblo que en este momento con mucha ansia necesita políticas del Estado, para ellos no hay nada, solo es discurso, solo es liberen la plata, y creo que eso nos damos cuenta perfectamente la población boliviana en su conjunto. Por otra parte, se ve ya una crisis económica en todo el territorio de nuestro estado. Las empresas estatales van cayendo. ¿Esto a qué se debe? Quizás la mala administración. ¿Cómo ven este punto? Porque esto va a afectar a todos los bolivianos, no solo a un sector. Solo 3 datos de casi más de 50 hechos que ocurren en nuestro país. El tema del YPFB, el tema de Entel y el tema del BOA. O empresas del Estado que daban rentabilidad económica al país, ahora están destruidos, ahora están a punto de quebrar, o algunos ya están quebrados, solo están escondiendo esta dictadura. Cuando no hay capacidad, cuando no hay visión, cuando no hay sentimiento por el pueblo de trabajar, lamentablemente se han dado el lujo de quebrar nuestras empresas estatales y de esa forma castigar económicamente a la población boliviana. Cuando son incapaces, cuando solo ven a las instituciones públicas del país con intenciones de privatizar, con intenciones de robar la plata de esas arcas, lamentablemente las empresas estratégicas del país se destruyen. Eso es un claro ejemplo que está pasando. Recalco, solo son 3 ejemplos: YPFB, Entel y BOA. Son para que la población boliviana en su conjunto entienda.
lamentablemente este prologuismo, la dictadura, ese supuesto gobierno de transición que nos han hablado al país, en este momento se dedican a quebrar y a quebrar muchas instituciones. Estoy seguro este año no se paga bono Juancito Pinto, por ejemplo. Aunque hay mucho show, hay muchos errores garrafales en el tema de educación, por falta de seriedad y responsabilidad, y estoy seguro lo mismo pasa, recalco, con todas nuestras empresas estratégicas estatales del país que están totalmente, yo diría, arrastrándose, quebrándose por los suelos por culpa de la incapacidad que tiene esta transición. Los bolivianos tienen que despertar y reflexionar ante esto, porque esto va a afectar y las consecuencias las van a sufrir todos. Así como estamos, los bolivianas y bolivianos tenemos una gran oportunidad, tenemos que decidirla sobre nuestro país, sobre nuestro futuro, sobre nuestro presente, en las urnas como corresponda. Queremos una derecha neoliberal que anda destruyendo, destrozando nuestras empresas estratégicas, o queremos una Bolivia con sus empresas estatales estratégicas que genere economía e ingreso económico para el país. Entonces tenemos seguro esos dos caminos. Yo estoy seguro que la población boliviana va sabiamente, va a decidirla, que el pueblo boliviano esté bien, mejor económicamente, y que no se destroce, que no se corrompan, que no se los roben como lo están haciendo en este momento. Ahora, en cuanto a la persecución política, pareciera que tapan o quieren tapar con esto de la persecución política todos los actos, todas las acciones en cuanto a las empresas estatales, compras con sobreprecios. ¿Quieren tapar con esto? ¿Ese es el objetivo de la persecución política que realizan? Son políticas de distracción al pueblo. Son políticas o persecuciones políticas para tapar los grandes hechos de corrupción, decenas de hechos de corrupción, más de 50 casos de hechos de corrupción hasta este momento en el país, con persecución política, con procesos a los dirigentes, persecución a diferentes líderes nacionales, internacionales. Intentan tapar esa oscura mafia de delincuencia que existe desde el Estado hacia la economía nacional. Y creo que la población boliviana en su conjunto nos damos cuenta perfectamente. Mientras que el gobierno distrae a la población boliviana con esta persecución, con este proceso, con este delito, con esta acusación, aquí al otro lado hay gente del gobierno que están destrozando a la economía nacional, que se lo están robando a la economía nacional, y eso perfectamente nos damos cuenta. Y creo que los procesos políticos, la persecución política está a plena luz del día. A cualquier dirigente que exprese contra de esta dictadura, de este prologuismo, de esta corrupción que se campea en el Estado, pues al día siguiente es procesado, al día siguiente es perseguido, al día siguiente es apresado, al día siguiente es inclusive detenido. Yo creo que estamos pasando un momento de desgracia en nuestro país, en el aspecto económico, en el aspecto legal, en el aspecto jurídico, en el aspecto social, inclusive productivo, que nada de políticas productivas no existe, solo existen políticas de persecución política a diferentes dirigentes del país. Los derechos humanos ya no son respetados por este gobierno transitorio. No solo los derechos humanos, sino los derechos, los deberes, la Constitución, las leyes, las instituciones defensoras de la vida, de la salud de las personas son totalmente pisoteadas en esta dictadura, en este prologuismo. Ojalá de una vez alguna institución internacional pueda hacer eco en esta situación, porque estamos sufriendo en Bolivia. En Bolivia hay una abierta persecución política a diferentes dirigentes, violando todos los procedimientos de la justicia, inclusive violando la Constitución política del Estado y los derechos humanos de la vida. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, nuevamente un gran saludo al país. Muchas gracias. Así de esa manera, hablando de diferentes temas de lo que transcurre en nuestro estado con Leonardo Loza, ejecutivo de la Federación Intercultural de Chimoré, retornamos a los estudios centrales.